Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más con ustedes, un domingo más para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Padre, unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones, para que podamos tener ese despertar en ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, ¿verdad? Estamos un domingo más, ya sé que hace frío, ¿va? Estamos en invierno, pero si cuando está muy caliente nos quejamos, cuando está muy frío nos quejamos, pero no debemos quejarnos, debemos estar gozosos y darle la gloria a Dios que nos da un día más para poder glorificarlo y poder mencionar y hablar de su santo nombre, ¿verdad? Hoy tenemos una predicación muy importante que se llama ¿cuál será la religión del nuevo orden mundial? Mucha gente se pregunta eso, ¿cuál será esa religión? Pues las cosas de Dios son lógicas muchas veces, porque si algún niño que tenga el Espíritu Santo puede entender, imagínense. O sea, mucha gente lo pone así muy difícil, ¿cuál será esa religión? ¿Qué religión será? ¿Cómo se desarrollará? ¿Verdad? Porque pues la iglesia no vamos a estar aquí, ¿verdad? Porque victoriosamente seremos raptados, dice la Biblia, ¿verdad? Antes que eso suceda, ¿verdad? Pero ¿cuál será esa religión para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y poder abrir los ojos de otras personas? ¿verdad? Porque todo lo que es lo relacionado con la Biblia, todo lo que es relacionado con Dios, se va moviendo como una sombra, ¿verdad? Se va moviendo poco a poco. Muchas cosas de las Sagradas Escrituras se repiten, ¿verdad? Muchas veces se va moviendo de un lado, de una profecía a otra, y es como un círculo. La palabra de Dios es como un círculo que Dios la pone así, el principio el Edén, y al final terminamos en el Edén. Siempre es como un círculo, ¿verdad? Habla de dos diluvios, la Biblia habla de un diluvio que surgió con Noé y un diluvio antes que se creara la creación. Entonces debemos abrir nuestros ojos y saber ¿qué nos dice la Biblia respecto a? Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales, que son muchos, ya, y toda la gloria es para Dios, ¿va? No queremos hacernos famosos, no queremos que la palabra de Él se extienda por toda la faz de la tierra, así como se extienden los ríos de la tierra, ¿va? Porque las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, estamos muy faltos de ella. Desgraciadamente vivimos en tiempos de apostasía, donde el engaño es el pan de cada día, ¿verdad? Y también si usted nos ve nuestros videos, compártalos con sus familiares, con sus seres queridos, también denle likes, ¿verdad? Porque esos algoritmos ayudan para que sus conocidos o personas que lo conocen a usted les puedan llegar también a ellos, ¿verdad? Y nosotros hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es las Sagradas Escrituras más apegadas al original, que va a la par con la King James de 1611, considerada la mejor Biblia o la mejor traducción en el mundo, ¿verdad? No usamos la Reina Valera 60 ni la nueva versión internacional, pero si usted la usa está bien, pero ponemos las cosas en azul para que usted vea la diferencia, ¿verdad? Y vamos a ver nuestro versículo principal, que ya lo vimos esta mañana, ¿va? Dice, porque en la 60 quitaron el y respondió Jesús y les dijo, mirad, que nadie os engañe. Aquí le estaba hablando a sus discípulos, ¿verdad? Pero también nos habla a nosotros como iglesia, porque el engaño está en todo lugar, hasta debajo de su cama quizás, porque vivimos en un mundo de engaño. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿verdad? A mi mamá le engañaron y le hicieron que comprara una enciclopedia, ni siquiera la leyó, ¿verdad? Y le costó un dineral. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos vendían unas máquinas de aspiradoras Kirby que valían $2,000, era lo que te costaba un carro y la gente las compraba porque eran engañadas. Porque vivimos en un mundo de engaño. Todo lo que se parece que es un buen negocio o algo bueno, no lo es. Decía mi abuelo, va, que ya está descansando él, o quién sabe dónde estará él, pero él decía un buen negocio nunca llega a tu casa, nadie toca la puerta y te da un buen negocio, un buen trabajo, tú lo tienes que salir a buscar. Tú lo tienes que salir a buscar, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo de engaño, en las cosas físicas. ¿Qué serán las cosas espirituales? ¿Nunca se ha preguntado? Mucho más porque la gente te engaña, te dice que estando con Dios vas a tener dinero, vas a tener fortuna, vas a progresar, y
La Biblia no habla de eso. La Biblia habla que vamos a tener otra clase de prosperidad, ¿verdad? La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece, pero no enriquece en dólares, no enriquece en pesos, no enriquece en otra clase de moneda. Dice que enriquece espiritualmente. Y no añade tristeza a ello. Entonces, cuando tengamos una bendición de Dios, no añade tristeza. Si alguien, por ejemplo, dice, no, se mira la casa que Dios me dio, es una bendición y tiene que pagar 40 años, va a tener tristeza durante esos 40 años, no creo que sea una bendición, porque es algo físico. Entonces, la verdadera bendición es el fruto de Dios dentro de cada uno de nosotros, la paz, el gozo, ¿verdad? La mansedumbre. No hay nada como eso, ¿ah? Porque vivimos en unos días que nos bombardean por todos lados, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, desigualdad social. Por eso mucha gente se llega a denominaciones o se lleva a sectas porque son diferentes. Ahora ya soy testigo de Jehová, soy una sociedad, soy mormón, soy una sociedad. Por lo mismo, porque hay un mundo de engaño, desgraciadamente, y el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, mire que nadie los engañe. Nadie los engañe. Aquí les voy a dejar el manual de cómo no ser engañado. Aquí está el manual. Pero no nos gusta leer las instrucciones muchas veces, ¿verdad? Compramos algo en la internet y no, ¿para qué leemos las instrucciones? Pásame el desarmador y yo lo hago, ¿verdad? Y dice Mateo 24, vamos a estar trabajando en Mateo 24, así si usted no está viendo a través de las redes sociales, ponga un separador, o usted está aquí, ponga un separador porque vamos a cambiar las citas, pero vamos a estar trabajando en Mateo 24. En el nuevo orden mundial, ¿cuál será esa religión? Y dice, y saliendo Jesús del templo, íbase llegando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, ¿ah? Porque los edificios del templo no era cualquier cosa. Había pasado de Zorobabel para construir esa edificación más de 40 años, más Herodes, todas las adiciones que él le puso. Los judíos le llamaban el templo de Zorobabel y los romanos le llamaban el templo de Herodes. Pero era el templo que había, era lo que había, ¿verdad? Y le mostraron esas grandes piedras, cómo esa construcción duró muchísimo tiempo, la edificaron en la misma plataforma donde se hizo el primer templo de Salomón, etcétera, etcétera. Y Jesús, ¿verdad?, estaba arriba en el monte, dice muchos estudiosos, en el monte de las Olivas, porque de ahí se puede ver la plataforma del templo, ¿verdad? Y arriba del monte de las Olivas está el jardín de Getsemaní, si usted no lo sabe. Entonces, están las olivas y el Getsemaní. El Getsemaní significa triturar las olivas. Por eso Jesús lloró en el Getsemaní, porque lo iban a triturar, lo iban a aplastar. Y lloró hasta sangre, dice, y sudó hasta gotas de sangre y lloró, ¿verdad? Entonces dice 24:2, ¿verdad? ¿Cuál será esa religión del nuevo orden mundial? Dice, y Jesús les dijo, no veáis todas estas cosas, ¿no? Miren todas las edificaciones, lo que puso Herodes, lo que hizo Zorobabel, ¿verdad?, lo que hizo Nehemías, los muros, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? De cierto, cierto los digo. Cuando Dios te dice de cierto, cierto, te digo, te está diciendo, entiende, porque así van a ser las cosas, que no se dejará piedra y que no sea derribada. ¿Se cumplió esa profecía? Claro que sí. Si usted va a Jerusalén y camina abajo de la plataforma de lo que era el primer templo de Salomón, están todas esas piedras que fueron derribadas y tiradas abajo, tal como lo dijo Jesús. ¿Por qué tiraron todo eso? Porque buscaban el oro. En el año 70, después de Cristo, el general Tito invade Jerusalén y destruye todo el templo y lo quema y quita toda piedra sobre piedra para llevarse todo el oro para financiar el Coliseo Romano, si usted no lo sabe. Y ahí salió el dinero para el Coliseo Romano. ¿Va? Una gran edificación en sus tiempos donde había peleas de gladiadores, había hasta peleas de barcos, imagínense, que podían llenarlo con agua con los acueductos y ponían 2 barcos a dispararse con balas de verdad. Pero todo ese dinero salió del templo, porque movieron piedra, que no dejaron ninguna cadenita ahí, movieron todo y tiraron las piedras hacia abajo, tal como lo dijo Jesús, ¿verdad?
De ahí viene los católicos que dicen que Dios ha terminado con el pueblo judío, que eso fue la abominación desoladora para ellos, que por eso no tenemos nosotros tribulación, que esa fue esa tribulación, etcétera, etcétera. De ahí viene ese pensamiento católico que no es cierto, porque nosotros podemos leer el resto de la Biblia, nos dice en Romanos capítulo 11 que Dios no ha terminado con Israel, que Él va a volver a lidiar con ellos, ¿verdad? De ahí vienen los católicos que se llama una teología de reemplazo, que el pueblo de Dios ya no existe y ahora la iglesia católica es el pueblo de Dios. Ya viene, ya viene. Todos los que se dicen pueblo de Dios vienen de ese pensamiento católico. Nosotros somos iglesia, no somos pueblo de Dios, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios son judíos. Y dice, y estando sentado en el monte de las olivas, dice monte de las olivas, ¿verdad? Así se le llama, no olivos. Se llegaron los discípulos aparte diciendo, dinos, Señor, dinos Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Verdad? Queremos saber qué señales habrá cuando, porque si ellos se les caía el templo, se les caía el mundo. Pero dice, queremos una señal, porque los judíos piden señales. Los judíos tienen un corazón muy duro. Si usted ve un judío que va al banco y dice, ¿cuál es mi balance? Y el que está ahí de cajero le dice, pues son $50,000, él no le cree, lo quiere ver impreso, porque el judío tiene que ver para creer, tiene que tener señales, porque hizo esa raza con un corazón, una cerviz muy dura que necesitan señales para ellos para creer. Por eso Dios hizo tantas señales en el Antiguo Testamento, abrió el Mar Rojo, cayeron pan del cielo y aún así no creían. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Va? Pero nosotros como iglesia, ¿va? Nosotros no pedimos señales, caminamos por fe, ¿verdad? Dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, ¿va? Si nosotros vemos en 2 Corintios capítulo 5, dice que la iglesia camina por fe y no por vista. Entonces nosotros no tenemos que esperar señales. Entonces, ¿cuál será esa iglesia falsa que se va a estar en el orden mundial? Van a traer las señales de vuelta. Van a decir, no, se paró de la silla de ruedas, hizo esto, hizo lo otro, lo resucitó de los muertos, porque va a haber engaño, ¿verdad? Entonces, y dice que los griegos o los gentiles, nosotros buscamos ¿qué? Usted busca la sabiduría de Dios, porque está manual para la sabiduría. No hay otra sabiduría más grande, es la única herencia que le puede usted dejar a sus hijos. Es lo único que se puede llevar al cielo. El conocimiento de Dios. Ese es lo único que usted, es una gran herencia. Imagínate, usted le dice, mi hijo, mira, te voy a enseñar la Biblia para que no te engañen. Es una gran herencia, porque vivimos en un mundo de engaño. Y dice Mateo 24:4, el versículo principal, y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie, aunque se vea muy religioso, aunque se vea vestido como sacerdote, que se vea vestido como fariseo, que tenga la barba hasta acá y que diga que es rabino. ¿Cuánta gente es burlada y miran videos de rabinos y etcétera, etcétera en YouTube? Dice Jesús, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de mentiras, de engaño. ¿Por qué? Porque ¿quién está a cargo de este mundo? El padre de mentira. Nadie más. Dice Mateo 24:5, ¿cuál será esa religión en el nuevo orden mundial? Dice, porque muchos vendrán en mi nombre. Muchos. Muchos van a decir, yo soy de Dios, yo predico a Dios. Estábamos viendo una película colombiana, mi esposa y yo, hace unos días, y hay unos agentes que quieren entrar a la casa de estas personas y se disfrazan como religiosos y tocan la puerta, dicen, Jesús te ama, y le quiere cerrar la puerta al investigador y le dice, no le cierren la puerta a Jesús, la Biblia dice que Él cenará contigo, porque usan la Biblia, porque muchos vendrán en el nombre de Jesús. Muchos usarán a Dios, y más cuando nosotros tenemos pérdidas, sufrimos, nos pasan cosas malas, nos pasan problemas, tribulaciones. Alguien te puede venir y te engañarte. Dice Dios, si alguien te dice que dice Dios,
usted agarre y diga cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Usted tiene que decir eso. Ponerse las pilas, decir eso. ¿Por qué? Porque dice Dios, entonces lo dice aquí. Si no, no lo dice en ningún otro lado. Porque dice Dios, entonces si dice Dios, está aquí, enséñamelo donde dice. Y dice, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y cuántas personas no hay así hoy en día que dicen, ahí está el ungido de Dios? No molestes al ungido de Dios, hasta trae sus guardaespaldas. Vengan a mi iglesia, aquí está la unción. Porque es un engaño. Porque a muchos van a engañar, dice la Biblia, ¿verdad? Porque dice la Biblia establece que toda la iglesia está ungida. Entonces yo no me explico por qué dicen que uno está ungido y el otro no. Uno es más santo y el otro no. Así una vez a mí me invitaron a predicar a un lugar y me dijo el pastor, dice, no, dice, la hermana fulana de tal, dice, no va a pasar a cantar porque está en pecado. Y yo me agarré, entonces yo no voy a predicar, le digo, pues todos somos pecadores. La Biblia establece que todos somos pecadores. No es más santo allá abajo que acá arriba. Porque ya no estamos en un templo. El templo somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Si usted conoce a su comadre, su compadre que dice que va al templo, está muy perdido, porque no vas al templo, vas al santuario donde se reúnen los santos. El templo ya está en el cielo. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos en cosas tan sencillas que nos dicen, vamos al templo, y nosotros, ok. Te pueden engañar, imagínate, en una doctrina profunda. Dice la Biblia, dice el apóstol Juan, ¿verdad? El contexto general, 1 Juan 2:20, más vosotros, ustedes, iglesia, tenéis la unción del santo. Todos nosotros tenemos, si usted no tiene la unción del santo, usted no es iglesia. En otras palabras. Dice, y conocéis todas esas cosas porque la unción te va a dar luz y vas a empezar a entender correctamente las Sagradas Escrituras. Vas a poder dividirlas, trazarlas, saber lo que es para su Sagrada Iglesia y no hacerte bolas, ¿verdad? Porque la palabra cristiano no es seguir a Cristo. La palabra cristiano significa en Antioquia o Antioch, no importa la fonética, donde los llamaron por primera vez cristiano a ellos, significa pequeño ungido, en griego. Entonces, si tú eres un cristiano, eres un pequeño ungido. Eso es lo que eres, porque tienes una pequeña porción del Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, eres ungido. Entonces, muchas veces los engañan. ¿Por qué te engañan? Porque dicen, bueno, pues el ungido te tiene que decir lo que tienes que hacer. El ungido te tiene que decir cuándo tienes que servir, cuándo tienes que hacer lo otro, cuándo tienes que hacer aquello. ¿Por qué no mejor que te lo diga Dios? La iglesia falsa, las iglesias, religiones falsas, el nuevo orden mundial, de la nueva religión que va a haber, te va a hacer sentir que te falta algo. Ya eres cristiano, bueno, ahora necesitas discipularte, ahora necesitas bautizarte, estás incompleto. La clásica, te falta el bautizo del Espíritu Santo. ¿Eso es cierto? No es cierto. Eso es puras mentiras. Dice la Biblia en 1 Corintios 12, 13, apréndesela. Esa es la única cita que habla del bautizo del Espíritu Santo en toda la Biblia. En toda la Biblia dice que todos somos bautizados con un solo espíritu en un cuerpo, en la iglesia. Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Cuando el Espíritu Santo te sella, eres bautizado por el Espíritu Santo. Ahora judíos y gentiles, ahora siervos y libres, hemos hecho de beber de un solo espíritu. Cuando nosotros aceptamos y creemos de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, estamos completos en él. Estamos ungidos, estamos bautizados, estamos todo, pero somos un pequeño bebé. Dice Colosenses 2:10, y en él estáis incompletos, ¿no dice la Biblia eso? No, dice ¿qué? Completos. Nosotros estamos completos. Dios ya nos redimió, nos compró, estamos completos, ya venimos con el paquete completo.
Así me dijo una hermanita hace muchos años, dice, no, dice, a mí me falta trabajar en mi paz de los frutos del Espíritu. Le digo, pues no lo creo, hermana, porque el Espíritu Santo se mueve con todas las maletas. ¿Cómo que trabajar usted? Entonces estamos completos en Él, simplemente somos unos bebés y tenemos que tomar lechita espiritual, ya después vianda, ya después se come un bistec. Pero estamos creciendo en Él, porque estamos completos en Él. ¿O cuando ha visto un ser humano que nazca sin un pulmón o un pie? No, porque no es de Dios, porque sí hay. Pero si nació completo, porque Dios quiere que nosotros nazcamos espiritualmente completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Dice, ¿cuál será esa religión del orden mundial? Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, ¿verdad? Mirad que no os turbéis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nosotros vemos que el mundo ha estado en guerra. Si yo estaba estudiando la historia de las guerras y hemos tenido guerras desde que hay historia. Los únicos años que no hubo guerra fueron 3 años y medio, y qué casualidad que esos 3 años y medio Dios caminó en la tierra. Pero en toda la historia de la humanidad ha habido guerras, menos 3 años y medio cuando fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el príncipe de paz. Dice, oréis de rumores de guerras, mirad que no nadie os turbéis, que es menester de todo lo que acontezca, pero todavía no es el fin, todavía no es el fin. ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Murieron más de 30 millones de personas, 1917, 1919. La Segunda Guerra Mundial de 1939 al 44 murieron 60 millones de personas y 40 de esas millones de personas eran civiles, si usted no lo sabe. ¿Pero es el fin? No, aún no es el fin. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Habrá guerras. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, serán pestilencias, no ha habido pandemias, hambres, no hay mucha hambre en muchos países como en África, Bangladesh y todas esas regiones, terremotos en diferentes lugares. ¿No ha habido terremotos terribles que han matado miles de gentes? Claro, y va a haber más. ¿Por qué dice Jesús que va a haber más? Porque dice que todos esos son principios de parto, principios de dolores. Todos esos principios de dolor, espérate para cuando venga el parto. Espérate. Dice, ¿cuál será esa religión del nuevo orden mundial? Dice Mateo 24:9, dice, entonces os entregarán para ser afligidos os matarán, ser aborrecidos todas las naciones a causa de mi nombre. ¿verdad? Bueno, a causa del nombre, a causa de lo que hizo Jesús en la cruz. No porque tú sepas el nombre de Jesús te van a perseguir, porque tú prediques el evangelio correcto. Y dice, y muchos de estos serán escandalizados. Algunas Biblias pusieron tropiezo, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pero eso es para la tribulación. Mateo 24 es para la tribulación, pero son cosas que vienen poco a poco. Como los anticristos, no va a venir de la noche a la mañana. Ha habido anticristos desde Génesis, de Nero, y de ahí vienen los anticristos, y Nerón, y Hitler, pero cuando venga el anticristo va a ser el que va a hacer la usurpación de que va a ser muerto y va a ser resucitado para que sea el hombre de pecado, dice, y unos y otros se aborrecerán, porque en la iglesia no nos debemos aborrecer los unos a los otros. Dice Juan 2:11, dice, empero el que aborrece a su hermano, o sea, a la iglesia, a su hermano en Cristo, está en tinieblas. Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. La iglesia no se aborrece porque le damos gracias a Dios que nos salvaron, le damos gracias a Dios que nos rescató cuando no nos lo merecíamos. ¿Por qué tenemos que aborrecer a otro? Porque Él no nos aborreció en la cruz tampoco, ni nos borró del Facebook tampoco. Cristo murió por todos nosotros. Y dice Mateo 24:11, dice, y muchos falsos profetas, dice algunos, muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Sabía que yo estaba leyendo hace
un año que el 92% de las religiones, de las sectas, de las religiones tradicionales, de evangélicos cristianos, el 97.2% tienen una doctrina extraña, una doctrina falsa. Entonces vivimos en tiempos de apostasía, tiempos peligrosos. La Biblia lo señala. ¿Qué le hace pensar que si usted va a un hogar, a un garaje, como en México ya hacen iglesias hasta en el patio, donde sea? ¿Qué le hace pensar que ese changarrito es de Dios? Si habla lo correcto, sí. Por eso aquí está manual para descubrir. Entonces dice la Biblia, dice 24:12, porque haberse multiplicado la iniquidad o la maldad, pusieron en algunas Biblias, el amor de muchos se resfriará. Les va a dar gripa al amor. Va a ser un amor enfermizo. ¿Qué es un amor enfermizo? Que no hay una relación. Que dice, no, yo amo a Dios. Pero la pregunta no es si tú amas a Dios. La pregunta es si Dios te ama a ti también. Porque hay que tener una relación. No nada más puedes, Él te va a amar y tú no lo amas. Por eso va a ser amores enfermizos. La gente va a tener que creer que está con Dios cuando está muy lejos de Él. Dice la Biblia que le dijo al pueblo de Israel, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Muchas personas creen que están cerca de Dios, pero la verdad están muy separados o lejos o engañados que están con Dios. ¿Qué te hace pensar que estás con Dios? ¿Tu vida cambió radicalmente? Aquí dice manual de espejo para ver si tu vida cambió realmente, para que te puedas escudriñar. Dice, por haberse multiplicado la iniquidad, muchos tendrán un amor enfermizo, ¿verdad? No va a haber amor de los dos lados. Dice, ¿por qué vemos Mateo 24? Porque nos enseña, ¿va? ¿Qué sombra ha de venir? ¿Qué sombra va a pasar en esta gran tribulación? Porque Mateo 24 es para la tribulación y lo vamos a ver. Y dice 24:13, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Va? Este versículo lo usan muchas personas que no conocen la palabra de Dios, que dicen que tenemos que ser salvos por obras, etcétera, etcétera. Pero él está hablando a los judíos en la tribulación. El que persevere será salvo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque la salvación es por fe o por obras. Dice Efesios 2:8-9 que somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, sino es que es un don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloree. Entonces nosotros somos salvos por fe, no por obras, ¿verdad? Pues dice Filipenses 6:1, dice persuadido, pusieron algunas Biblias, dice confiando en esto mismo, que el que comenzó la buena en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe cuál es el día de Jesucristo? El día que usted reciba un cuerpo glorioso, cuando seamos raptados. Ese es el día de Cristo. El día del Señor es el día del Armagedón. Hasta ese día Dios va a trabajar con nosotros, nos va a perfeccionar, unos a paso de tortuga y otros como liebres. Depende cuánto coma la tortuga y cuánto coma la liebre. Aquí está la comida. Y dice 24:14, ¿cuál será esa religión del nuevo orden mundial? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿A cuál evangelio se refiere Jesús? ¿A qué está hablando en la tribulación? Dice Revelación o Apocalipsis 14:6, el evangelio eterno. Ese va a ser el nuevo evangelio, que ese sí va a ser por obras. ¿Cuáles son las obras? Pues no te puedes sellar ni adorar a la bestia. Si te sellas con el 666 o adoras su imagen, ya. Esas dos cosas, ¿verdad? Se las va a poner hasta facilitas Dios. Pero no muchos van a tener que perseverar hasta el fin. Dice, ¿cuál será esta religión del orden mundial? Por cuando veréis la abominación de desolación, cual dicha por el profeta Daniel, va, Daniel 12, estar de pie en el lugar santo. El que entiende, entienda, porque un día Satanás mismo se va a sentar en el trono, diciendo que él es Dios, y a muchos va a engañar en el templo o en el tercer templo. Cuando ya dicen que ya tienen todo listo para hacer el tercer templo, dicen que lo pueden hacer en 3 meses. Imagínense, ya lo tienen prearmado los judíos, tienen hasta las vacas rojas para sacrificarlas. Ya lo tienen todo listo.
Pero ¿qué dice la Biblia? El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13 nos dice, en 2 Tesalonicenses 2:3 dice que no nos engañe nadie, tampoco como Jesús, que no nos engañe nadie en ninguna manera. Porque no vendrá el anticristo, no vendrá Satanás, no vendrá esa desolación desoladora. Hasta que venga la apostasía, ya estamos en la apostasía. Ya está, hay apostasía hasta debajo de mi cama, creo. En cualquier lugar que vea, usted prende la radio, la tele, cualquier persona que habla de Dios lo habla mal. Estamos ya en la apostasía, ¿verdad? Mucha gente está en pañales espirituales. Y se ha revelado el hombre de pecado, o sea, el último anticristo, coma el hijo de perdición, porque va a ser dos personajes, él va a imitar la muerte y su resurrección, ¿verdad? Dice en Zacarías que él va a ser herido en un ojo y en un brazo y va a resucitar. Entonces va a usurpar, va a decir yo soy Dios, a mí me adoren, ¿verdad? Pero él va a romper el pacto de paz y va a decir ahora sí, se me sellan todos, el que no se selle no come. Entonces, los que estuvieran en Judea, por eso Mateo 24 es para la tribulación, para los israelitas, ¿ah? Los que estuvieran en Judea, ahí no dicen los que estuvieran en Xochimilco, ni en Acapulco. ¿En dónde? En Judea. Por eso es para los judíos. Entonces, los que estuvieran en Judea, huyan a los montes, ¿verdad? Y las que estén en un techo, ¿va? En la azotea, dice, no desciendan a tomar nada de su casa. Algunas Biblias pusieron, no desciendan a tomar su capa. No desciendan a tomar nada. Y los que están en el campo no vuelvan atrás a tomar algo de su casa, ¿va? ¿Por qué? Porque Satanás va a perseguir al pueblo de Israel con odio jarocho. Lo va a tratar de hasta ahogar, dice la Biblia. Va a tratar de inundar Jerusalén, imagínense. Por eso ellos van a tener que correr a los montes, a la ciudad de Petra, a esconderse. Dice, es de las preñadas o las mujeres que van a dar a luz que den de mamar o criar en aquellos días, hay de ellas, ¿verdad? Dice, orad pues que nuestra huida, tienen que huir de Jerusalén en invierno, no sea en invierno ni en día sábado, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron de reposo. ¿Cuál será esa religión del orden mundial? Dice, porque habrá entonces gran tribulación. No dice tribulación, dice gran tribulación, el cual no fue desde el principio hasta cuando, ahora ni será jamás. Va a haber algo. Dice el profeta Daniel, la angustia de Jacob. ¿Por qué se llama angustia de Jacob? Porque la tribulación es para Israel. La iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque la Biblia nos promete, nos dice en 1 Tesalonicenses 5:9 que Dios nos ha puesto para su ira. ¿Sino para qué? Para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos va a poner, no va a dejar que su novia sea zarandeada en la tribulación si somos la novia de Cristo. Dios nos va a rescatar antes. Por eso muchas personas, muchos estudiosos, o la Biblia cuando tú la estudias escatológicamente, sabes que hay un rapto pretribulatorio, para que nosotros no estemos ahí, ¿va? La iglesia sea raptada, la iglesia sea llevada en el día de Cristo. Y dice, ¿qué será ese nuevo orden mundial? Mateo 24:22, ¿va? Y aquellos días fueron acortados, ninguna carne sería salva por causa de los escogidos, en aquellos días serán acortados. Dicen en Revelación, en Apocalipsis, que habrá días de hasta de 6 horas. Imagínense cómo le va a crecer su plantita en 6 horas o su mata de maíz en 6 horas. Porque va a haber tinieblas. Y muchos científicos, hay un científico alemán que dice que los días se están acortando poco a poco, que ya no son como antes, que el mundo gira más rápido. Nosotros tenemos el mismo reloj de 24 horas, pero realmente ya no nos alcanza el tiempo. Yo me acuerdo años atrás que mi papá nos llevaba a la playa, sacamos nuestras sillas y veíamos el atardecer y esperábamos que el sol se metiera al mar. Ahora no, ahora ya sacan las sillas y ya se metió el sol. Rancheros me han dicho aquí en la ciudad de Clarkville que hacían 3 cosechas al año. Y ahora con maquinaria de medio millón de dólares no pueden hacer 2 con muchos trabajos. ¿Por qué? Porque la planta no va a crecer, porque si los días se acortan no van a crecer. Sí, y eso tiene que pasar minutos, horas, para que cuando llegue la tribulación vamos a tener 6 horas de luz. Dice entonces, si alguien os dirige, he aquí el Cristo,
he allí, no lo creas, ¿verdad? No creas que Él es Dios, no creas que Él es el ungido, no creas porque es Satanás, ¿verdad? Que está usurpando el lugar de Dios en el trono, nos dicen en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? ¿Y cuántos falsos profetas y cuántos falsos maestros estamos llenos hoy en día? Muchísimos, muchísimos. La lista es grande, ¿verdad? Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales grandes, prodigios, de manera que engañarán, dice, si fuese posible a los escogidos. Dice, si fuese posible. O sea, a los escogidos de Israel, a los escogidos que Él va a redimir, no los van a engañar, ellos van a huir. ¿Va? Dice, si fuese, es una suposición. Entonces, darán señales. Entonces, la nueva iglesia del orden mundial va a estar llena de señales y llena de judaísmo. Y, ¿verdad? En el nuevo orden mundial habrá falsos profetas. Entonces, la iglesia del nuevo orden mundial van a tratar de traer todo lo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Van a danzar en las iglesias, van a tocar el shofar en las iglesias. Cuando la Biblia no habla, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, en todas sus epístolas no habla que nosotros tenemos que hacer esas cosas. Al contrario, nos dice que en Colosenses que es una sombra de lo que iba a venir. Que las primicias, todo eso, ¿por qué? Porque lo van a traer de nuevo. Entonces, todas esas iglesias que están haciendo eso poco a poquito es porque ya van directo a la nueva religión mundial, porque no tienen una sana doctrina. ¿Qué noches de sanación? La Biblia no habla que tenemos noches de sanación, ¿va? Sí, Dios sigue sanando, pero no teniendo noches de sanación, o noches de varones, noches de... Ahora ya está de día de San Valentín. Porque así es. Alguien me dijo un día, dice, no, pues no tiene nada de malo que haya noches de mujeres. Le digo, pues si no está aquí, sí tiene mucho de malo. Si no está aquí, no está escrito, no está ordenado por Dios, ¿verdad? Se puede ver muy bonito, se puede escuchar muy bonito, pero acuérdense que el diablo actúa así. Ay, qué bonito que te van a sanar, ay, qué bonito, qué campamento de jóvenes, ay, qué bonito, qué retiro. Eso lo inventaron los católicos en el año 500. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos, que nadie nos engañe, ¿va? En el orden mundial te van a exigir ofrendas. Muchas iglesias ya te exigen. Dice la Biblia que cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Va? Pero si alguien te dice, tienes que dar tanto, corre por tu vida de esa iglesia, porque es una iglesia que va rumbo al orden mundial, una iglesia falsa. ¿Va? Mi esposa y yo conocimos una iglesia que hasta les cobraban a los miembros la renta y las utilidades de la iglesia y diezmo y primicias y todo. Y ofrenda, no, ya los dejaban, ese sí rapaban a las ovejas. Pero es la verdad, es la verdad. Si alguien te dice que tienes que dar, si no te está robando a Dios, es un mentiroso. El que te está robando es el que está hablando. Es el que te está hablando, no otro. Dice Malaquías, dice, robará al hombre a Dios. El que te dice eso es el que está robando. Porque Malaquías está hablando de grano, de que ese grano tú lo pongas en el alfolí, es el granero del templo. Y ese grano se va a abrir cuando los días de sequía para el pueblo, para que ellos coman. De eso está hablando Malaquías, no de otra cosa, ¿verdad? Y dice 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cuál es la ordenanza? Que muchas Biblias quitaron, dice, así de. Así de, lo que propuso Dios, lo que Dios me puso en mi corazón. Dice, no con tristeza, ni por necesidad. Si no tengo para mi familia, ¿cómo voy a dar? ¿Usted cree que eso está bueno? Hemos conocido gente que hasta pide prestado para dar en la iglesia. Es terrible, o sea, es una manipulación. Porque Dios ama al dador alegre. Todo lo que hagas para Dios es voluntariamente. Si tú vienes a los pies de Cristo es voluntariamente. Si alguien te jaló de las orejas y te trajo a la iglesia, eso no va a trabajar. Todo es voluntariamente. Porque Dios no acepta otra clase de adoración que no sea voluntaria. Ni tus ofrendas, ni tu servicio, nada. Porque Él es soberano.
que somos el pueblo de Dios. Bueno, está mal traducido en algunas Biblias, en Pedro y en otros lados, pero dice la gente de Dios, no dice pueblo. Pueblo es Israel. Nosotros somos la iglesia gloriosa de Cristo, que la compró con su propia sangre. Si yo fuera pueblo de Dios, estuviera divorciado de Dios, dice en Romanos 11. Yo no estoy divorciado de Dios. Yo no soy el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que esperar la tribulación para que Dios lidie con ellos, ¿va? Pero eso va a traer la religión falsa, que somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Usted es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Todos somos hechos a imagen de Dios. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Dice que Adán, Eva, Caín y Abel eran hechos a imagen de Dios. Después en Génesis 5 dice que Adán tuvo otro hijo con Eva que se llamó Set, que ya fue a la imagen de ellos. Nosotros regresamos a la imagen de Dios cuando somos sellados con el Espíritu Santo. De otra manera no eres hecho imagen de Dios. Eso es mentira. Dice la Biblia en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre, lo que hizo Jesús en la cruz. Solamente a ellos les dio potestad. Dice en Romanos capítulo 8, por eso pues, tenemos el espíritu de llamarlo Abba Padre. ¿Sabía que un bebé cuando, sus primeras palabras del bebé cuando habla dice Abba? Porque está llamando, el propio bebé sabe quién lo crió. Ya después le enredan la cabeza al bebé y le dicen, no, Abba, yo soy tu papá. Pero el propio bebé por naturaleza sabe que quién lo crió. Hasta eso Dios tiene el lujo de detalle de que el niño viene, por eso es inocente el niño, porque reconoce a Dios. Dice Revelación 2:9, dice, yo sé tus obras, de tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y sé la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Es una blasfemia decir que eres pueblo de Dios, que eres judío. ¿Sabía eso? Es una blasfemia para Dios. Si no son sinagoga de quién? De Satanás. He aquí yo doy la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Porque judío tiene que ser étnico de sangre, no de espíritu. Es que muchos dicen, no, es que yo soy el pueblo espiritual. Mejor sé iglesia espiritual, porque esa la compró con la propia sangre. Dice, y respondió Jesús, el versículo principal, dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Dice la joya de la escritura, los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca el glorioso evangelio de Cristo. ¿Por qué es el glorioso evangelio de Cristo? Porque sin él no jamás verás la gloria de Dios. Y nos dice ese versículo que Dios, Cristo es la imagen de Dios, es Dios, al mismo tiempo. La nueva iglesia va a ser, el nuevo orden mundial va a ser una combinación entre cristianos y mesiánicos. Ya hay muchas de esas mesiánicas, si usted no lo sabe. Cuando usted vea un templo, y están haciendo templos grandísimos, mesiánicos, que ahí les van a enseñar a hacer esto, lo otro, los van a vestir les van a comprar hasta su talí. Pero eso es falso, porque es lo que quiere Satanás, unir a todos. ¿Cómo puede unir a los judíos con los cristianos? Con una sola religión. ¿Verdad? Que no te agarren en curva, ¿verdad? Ya sabes que si tú tienes un ser querido que hacen cosas en una iglesia donde no las pueden explicar con la Biblia, pues corre por tu vida, dice la palabra de Dios. Es un mandamiento para la iglesia. No, la Biblia no dice agarra lo bueno y desecha lo malo, no. La Biblia dice que huyas por tu vida porque te pueden llevar a la perdición. Dice la Biblia en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Cuando las personas crean el evangelio de gloria, Dios les va a dar luz y entendimiento y van a entender a Dios más correctamente. Dice el evangelio, ¿verdad? En 1 Corintios 15, del 1 al 4, el evangelio que el apóstol, los gentiles, el apóstol Pablo le trajo a la iglesia, lo que hizo Jesús en la cruz, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Todos, presentes, pasados y futuros, nos dicen Colosenses,
capítulo 3. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados y tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, en la vida que derramó, porque en Levítico 17:11 dice que la vida de la carne está en la sangre y Él derramó su vida para darnos vida eterna. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees de todo corazón, tú vas a abrir bien los ojos y vas a saber cuando esté algo extraño en una iglesia que no es de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Que Dios los bendiga.